noches. Como siempre, muchas gracias por su compañía en La Silla Rota. En este espacio consideramos que la Ley de Acceso a la Información Pública, la ley que le permite a los ciudadanos exigir de las autoridades información clave para su vida cotidiana, puede ser seguramente uno de los avances democráticos más importantes de la última década. Esta ley justamente en este mes está cumpliendo 10 años de su promulgación. Queremos tener un primer acercamiento, un primer espacio de reflexión sobre cuáles son los logros alcanzados realmente y cuáles son los rezagos que todavía tenemos en este campo. Para este ejercicio tenemos el privilegio de contar en el estudio, muchas gracias por su presencia, a Lourdes Morales, que es una doctora en ciencia política, una especialista y que coordina como directora general una red de rendición de cuentas, un ejercicio muy novedoso que tiene en el CIDE, esta institución educativa, su eje principal, y que está tratando de llevar un poco más allá la agenda de la información pública. Lourdes, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Paulina Gutiérrez trabaja para Artículo 19 y está preocupada, enfatizada su labor en este mismo tema. Paulina, muchas gracias. Muchas gracias. Artículo 19 es una agrupación, una asociación civil, pero también es una instancia internacional que dedica su labor a temas de libertad de expresión, a temas de participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál sería la primera visión de Saque, Lourdes, sobre dónde estamos parados en materia de acceso a la información? Pues mi primera reacción sería que, sin duda, el reconocimiento a la creación de esta Ley Federal de Transparencia, a las modificaciones que se hicieron al artículo 6 de la Constitución en el 2007 y que permitió que por lo menos hubiera un piso para homologar unos requisitos mínimos de transparencia en todos los estados. Y bueno, pues sin duda el que ya haya cada vez más información pública y que exista este derecho regulado en la Constitución. Entonces, sin duda hay que reconocer los avances que ha habido hasta ahora. Sin embargo, nosotros creemos en los diagnósticos que se han hecho en la Red por la Rendición de Cuentas que esto no es suficiente, que todavía hay un camino por recorrer y por avanzar, principalmente si pensamos en la transparencia como un elemento fundamental, más no único, para la rendición de cuentas. ¿Qué sí y qué no tenemos en materia de acceso a la información? Pues yo creo que a nivel federal, sobre todo en el Ejecutivo Federal, si bien hay algunas trampas por ahí de los funcionarios, pero se ha avanzado muchísimo. Ahora los ciudadanos y todas las personas tenemos acceso a una cantidad de información sin límites sobre el quehacer de las instituciones, sobre sus presupuestos. Antes no sabíamos ni quiénes eran los funcionarios, ahora parece ya algo una nimiedad, pero podemos saber cuánto ganan, en qué se gastan los recursos y cómo se gastan. Sin embargo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en algunos órganos autónomos constitucionales hay una carencia de esta información y los ciudadanos no podemos acceder a ella. Y a nivel estatal, esto es, sabemos que es la Ley Federal de Transparencia, pero la reforma constitucional obliga a cada una de las entidades federativas a tener su propia ley de transparencia, pero ahí el ejercicio del acceso a la información está realmente por los suelos. Sí, es muy evidente que si bien cada estado tiene su propia ley de acceso a la información, si bien la reforma constitucional del 2007 establece estos pisos, hay mucha desigualdad sobre el ejercicio de este derecho. Tiene que ver con seguramente con la participación, con un desarrollo de una conciencia cívica en favor de exigir de la autoridad esta información. Es decir, nosotros somos dueños de esa información, no la autoridad, pero también tiene que ver con trampas, como dices, de la autoridad, especialmente a nivel de los gobiernos de los estados, para bloquear ese tipo de accesos. ¿Cuáles ves que son los recursos más típicos que utiliza la autoridad federal y también la estatal para impedir el ejercicio de este derecho? Sí, yo creo que donde hay que trabajar todavía más es en el tema de la cultura política. Si bien es cierto que la ley y los marcos jurídicos nos sirven de mucho para avanzar, cambiar la cultura política es muy difícil y es un esfuerzo que requiere muchos años y mucho tiempo, no es tan inmediato.
Ahorita se ha detectado a través de las mediciones que existen, el SIDA en particular y también Artículo 19 y Fundar tienen mediciones sobre cómo están los órganos de acceso en los estados. La medición del CIDE se llama métrica de la transparencia, ustedes lo conocen, están familiarizados con él, y de hecho el día de ayer en la reunión de la COMAIP es este órgano que agrupa a todos los IFAICitos, ¿no? A todos los órganos de transparencia estatales. Aprobaron que se volviera a hacer este ejercicio que pues permite dar un panorama general de cómo está la situación en los estados. Entonces, en este ejercicio que ha hecho el CIDE, este grupo de investigadores del CIDE, bueno, se han detectado los desfases que hay entre un estado y otro en la entrega de información, en la información reservada, en la calidad normativa de cada uno de los estados, muy a pesar de la reforma del 2007, y sin duda unos aspectos que han señalado organizaciones de la sociedad civil es la captura política de alguno de estos órganos de transparencia. Es decir, que el gobierno, el gobernador en turno, domina el órgano. Sí. Como ustedes saben, hay una práctica en estas leyes que establece una institución, que a nivel federal le llamamos el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, y a nivel estatal normalmente son institutos de acceso a la información, pero son los órganos que supuestamente vigilan la vigencia de este derecho y que pueden recibir quejas de parte del ciudadano cuando uno solicita información y la autoridad se la niega. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa a nivel federal, que es un cuerpo profesional, por supuesto de tiempo completo, con gente con un perfil determinado, a nivel estatal a veces son órganos que son de medio tiempo, con un sueldo muy limitado, que sesionan de manera muy errática. ¿Qué sería necesario para avanzar en este sentido? Se ha propuesto que se le dé autonomía constitucional y presupuestaria, no solamente al órgano federal, sino también a los órganos estatales, y que se cree una ley general que ya no hablemos de pisos, sino de techos. No hay que buscar el mínimo, hay que buscar el máximo. ¿Cuál sería? ¿Tenemos una especie de lista negra de estados donde no se ejerce debidamente este derecho o donde el órgano es muy deficiente? Mira, nosotros con Artículo 19 con Fundar tenemos un índice de acceso a la información que mide todas las leyes, ¿no?, estatales y la federal. Esa se sacó la primera versión en 2010. Estamos por lanzar el segundo índice, entonces no me gusta, porque después de la reforma constitucional... Bueno, pero ¿nos puedes dar un adelantito o no? Pues sí, por ejemplo, la mejor ley es la ley del Distrito Federal, sí, ¿no?, por ejemplo. Y hay otras que ahí se van dando, como que siguieron nuestros criterios para reformarse, pero meten... pues ahí la quilla, por ejemplo, solicitar una identificación para la solicitud de acceso a la información, por ejemplo. Sí, el principio universal es que la gente no tiene que identificarse para pedir información, ni tiene que explicar para qué quiere esa información. La autoridad en México y en el mundo democrático debe asumir que debe entregar esa información solamente en respuesta a una solicitud, ¿es así? Pero me gustaría ahondar un poco, por ejemplo, en los órganos garantes, que aunque en las leyes se reconoce pues, su autonomía, ¿no?, y cumplen con los requisitos de la Constitución, muchas veces en el cómo se nombran a los funcionarios, ¿no?, que hay una convocatoria pública, deben ser especialistas, pero no se llega en la realidad a cumplir con esa ley y no pasa nada. Organizaciones de la sociedad civil hemos constantemente denunciado esos procesos de nombramiento y no pasa nada. Son claroscuros de la ley y de los sujetos obligados, como establece la ley, es decir, de los gobiernos, pero en otros poderes estamos peor todavía, en el poder legislativo, en los partidos políticos, en otras instancias. Vamos a regresar con este tema, si me permiten, después un receso. Seguimos con ustedes, muchas gracias.